Mi padrastro instaló una cámara apuntando a mi cuarto para protegerme de nuestro vecino, así que fui con ese vecino a pedirle ayuda. Yo tenía 9 años cuando Thomas se mudó a la casa de al lado. Había perdido la custodia de sus 2 hijas pequeñas, y en cuanto Jeff lo vio, corrió hacia mí. «Ese hombre es un asqueroso», murmuró, rozándome la parte baja de la espalda. «Voy a tener que empezar a hacer cosas para protegerte, cariño». Su sonrisa era extraña, casi como si disfrutara que un supuesto depredador viviera junto a nosotros. Esa noche, instaló una cámara de seguridad para vigilar a Thomas, pero apuntaba directamente a mi cuarto. Empezaron entonces los chequeos nocturnos de seguridad. Entraba a mi habitación después de que mamá se dormía. Se sentaba en mi cama y me hablaba con detalles innecesarios de lo que, según él, hombres como Thomas querían hacer. La primera vez que traté de contarle a mamá sobre la incomodidad que me causaba Jeff, ella estaba doblando ropa en la sala. «Mamá, Jeff sigue entrando a mi cuarto todas las noches y... Ay, cariño», me interrumpió sin levantar la vista. «Jeff te quiere como a su propia hija». «Pero mamá, la cámara apunta a mi ventana». Por fin me miró, pero su cara mostraba fastidio, no preocupación. «No seas dramática. Jeff sabe lo que hace. Se encarga de la seguridad de su negocio. Además, solo te está protegiendo de ese depravado que te mira todo el tiempo». Me abrazó de manera distante y me mandó a hacer la tarea, pero había algo extraño en sus palabras. Thomas nunca me miraba, ni a mí ni a otros niños. Cuando el camión escolar llegaba, él entraba a su casa. Si veía familias caminando, se daba la vuelta. Pero sí hubo algo que noté. Cada vez que Jeff me llevaba sola por un helado o al parque, Thomas salía a pasear a su perro. Cuando Jeff montó la piscina inflable y me compró ese bikini diminuto que me incomodaba, Thomas eligió justo ese momento para lavar su coche. Después de eso, Jeff empeoró. Los juegos de cosquillas duraban demasiado. Insistía en bañarme porque mamá trabajaba hasta tarde. Todo explotó el día que Jeff me acorraló en el garaje. Mamá estaba trabajando y él había estado bebiendo cerveza toda la tarde. «Te estás convirtiendo en una niña tan bonita», murmuró, poniéndome las manos en los hombros y empujándome contra la pared. «Déjame enseñarte algo especial». No podía moverme, no podía gritar. Todas esas advertencias sobre extraños peligrosos y Thomas como amenazas se mezclaban en mi cabeza. Pero el aliento de Jeff olía a cerveza, y sus manos apretaban demasiado fuerte. «Perdón por molestar». Thomas apareció en la entrada del garaje. «Se me escapó mi gato, un atigrado naranja. ¿Te importa si reviso aquí?» El rostro de Jeff cambió al instante. Bajó las manos y fingió una sonrisa amigable. «Aquí no hay gato, Thomas. Deberías irte». Pero Thomas entró de todos modos. «Estoy seguro de que lo vi correr para acá. Solo reviso tras esas cajas». «Ya te dije que te vayas», replicó Jeff con voz cortante. Thomas, calmado, insistió. «Solo necesito encontrar a mi gato». Aproveché el momento, me deslicé junto a Jeff y corrí adentro de la casa mientras ellos permanecían mirándose fijamente. Esa noche, mamá y Jeff me sentaron para una plática. Dijeron que Thomas estaba intentando destruir nuestra familia, que jamás debía acercarme a él, y que siempre debía confiar en Jeff, porque solo quería lo mejor para mí. Pero no creí ni una palabra, porque solo podía pensar en cómo Thomas me había salvado. Al día siguiente, cuando lo vi paseando a su perro, simplemente se me escaparon las palabras. «Jeff hace cosas. Me toca y yo sé que... He estado documentando todo», dijo Thomas en voz baja. Luego me llevó a la estación de policía para denunciar a Jeff, pero las cosas no salieron como esperábamos. En vez de escuchar a una niña que denunciaba a su padrastro, los policías se rieron. Miraron a Thomas y le dijeron: «Deja de manipular a la niña. Jeff Morrison entrena softball, dirige una tienda benéfica de segunda mano. Jamás haría eso. Tú, en cambio, sí tienes historial, viniendo aquí con la niña». Intenté defender a Thomas y contar la verdad, pero una oficial me llevó aparte para entrevistarme. No preguntó nada de mi padrastro. Se centró en Thomas, y ninguna explicación la convenció. Terminamos fuera de la estación, pero solo después de que amenazaron con arrestar a Thomas si hacía otro reporte. La policía debió de haber llamado a Jeff en cuanto nos fuimos, porque al llegar a casa, él y mamá me esperaban en la sala. El rostro de mamá estaba rojo de furia mientras me agarraba de los hombros y me sacudía. ¿Sabes lo que va a decir la gente? La reputación de Jeff podría arruinarse por tu culpa. Lo vi detrás de ella, mirándome con la mano en el pantalón. Esa noche, él entró a mi cuarto. No voy a describir lo que pasó, pero cuando salió, casi no podía moverme. Me quedé quieta por horas, demasiado traumatizada para llorar o hablar. Cuando por fin se quedaron dormidos, hice lo que nunca antes me había atrevido. Abrí mi ventana en silencio y salí por ella. Necesitaba pedir ayuda. Cojeé por el patio oscuro hasta la casa de Thomas y golpeé suavemente su puerta trasera. Al abrirla, los vi, sus 2 hijas en el sofá, cubiertas de moretones. El corazón se me detuvo. Marcas recientes, moradas y amarillas, en sus brazos y piernas. El miedo me cubrió como agua helada. ¿Thomas también las estaba lastimando? ¿Escapé de un monstruo para caer con otro? La mayor, de quizás 7 años, me vio primero. Abrió grande los ojos, saltó del sofá y vino hacia mí. Retrocedí, dispuesta a huir, pero entonces habló. «Papá, ¿está bien? Está sangrando». La pequeña, de unos 5 años, también corrió. «Se ve herida, mal, papi, como nosotras cuando estábamos con mamá». «Niñas, vayan a su cuarto», dijo Thomas con gentileza, aunque su voz fue firme.
Dudaron, mirándome con preocupación. Pero papi, ella necesita ayuda como nosotras. ¿Recuerdas cuando nos encontraste en casa de mamá y... Alexandra, por favor, lleva a tu hermana arriba. Yo la ayudaré. Se fueron, pero la pequeña me tomó de la mano. Está bien, nuestro papá rescata a la gente. Nos rescató de mamá. Las palabras giraban en mi cabeza mientras Thomas me ayudaba a sentarme en el sofá. Me envolvió en una cobija y se sentó enfrente, dejando espacio entre nosotros. Necesito llamar una ambulancia, dijo, tomando el teléfono. No, solté, casi gritando. Me van a regresar. Mamá no va a creerme. La policía ya piensa que estás mintiendo. Thomas bajó lentamente el teléfono. Le temblaban un poco las manos. ¿Tus heridas necesitan... ¿Y tus hijas? Interrumpí. ¿Esos moretones? ¿Tu exesposa lo hizo? Su voz se endureció, pero no conmigo. Están así hace 3 meses. Me llamaron llorando hace 2 días. Volvió a beber. Se puso violenta. Manejé 4 horas y las encontré encerradas en un closet. Se acercó a un archivero. Sacó una carpeta repleta. He documentado su abuso 2 años. Fotos, expedientes médicos, grabaciones. La corte le dio la custodia porque convenció que yo era inestable. Me enseñó fotos de sus hijas con ojos morados, costillas golpeadas, brazos con cortes, reportes médicos, mensajes amenazadores de su exesposa pidiendo dinero. ¿Pero perdiste la custodia?, pregunté confundida. Es muy buena manipulando. Como Jeff, guardó la carpeta. Le dijo al juez que era violento. Pagó a una amiga para que mintiera que yo golpeaba a las niñas. La corte le creyó porque tengo un pasado. Nada con niños, pero lo suficiente para sembrarles la duda. El cuarto quedó en silencio. Me aferré a la cobija. Necesito documentar lo que Jeff te hizo, dijo Thomas cuidadoso. Fotos de cualquier herida. Escribe todo lo que recuerdes. Armaremos un caso que no puedan ignorar. Ya nos ignoraron una vez, pero no nos vamos a detener. Tomó una libreta y plumas. Empieza desde el principio. ¿Cuándo fue la primera vez que Jeff, un portazo de coche afuera, nos sobresaltó? Por la ventana vi la camioneta de Jeff llegar. Poco después, el auto de mamá se estacionó detrás. Él sabe que no estoy, susurré. Thomas se movió rápido pero calmado. Chicas, gritó hacia las escaleras. Es hora de guardar silencio. Quédense en su cuarto. Me llevó a la cocina, lejos de las ventanas. No pueden obligarte a volver hoy. Estás herida y denunciando abuso, pero intentarán hacerlo. Los golpes en la puerta no tardaron. Thomas, abre. Sé que está ahí. Retumbó la voz de Jeff. Thomas me miró. ¿Quieres que conteste? Asentí, muda de miedo. Caminó a la puerta, sin abrir. Está a salvo, Jeff. Vete a casa. ¿A salvo? La secuestraste. Abre esta puerta o llamo a la policía. Por favor, hazlo, replicó Thomas sereno. Les enseñaré sus heridas. Silencio. Luego la voz de mamá, temblorosa. Por favor, Thomas. Está confundida. Se inventa historias. Déjame llevarme a mi hija. Ella no inventa nada y tú lo sabes. Más silencio. Luego Jeff otra vez. Severo. No sabes con quién te metes. Conozco gente importante. ¿Crees que perder a tus hijos fue malo? Voy a destruir lo poco que te queda. Todo lo que dices se graba, avisó Thomas. Por favor, sigue amenazándome. Jeff pateó la puerta. El marco tembló. Se acabó para ti. ¿Oyes? Se acabó. Escuchamos su discusión mientras se alejaban. La voz de mamá volvió. Tal vez deberíamos llamar a la policía. Que ellos lo resuelvan. Cállate, soltó Jeff. ¿Quieres que la gente sepa que tu hija es mentirosa? Yo me encargo. Las puertas de su coche se azotaron. El motor encendió, pero no se fueron. Se quedaron vigilando afuera. No se van a ir, dije, mirando por la persiana. Que vean, respondió Thomas, pasándome la libreta. Escribe todo. Sé específica. Empecé a escribir, las manos temblándome. Thomas preparó té y lo puso a mi lado. Luego fue a revisar a sus hijas. Lo oí leerles un cuento. Su voz calmada pese a todo. Pasó 1 hora. La camioneta de Jeff seguía afuera. Ya llevaba 3 páginas cuando Thomas volvió. Están dormidas, dijo. ¿Cómo vas? Asustada, cansada. Me duele todo, asintió. En la mañana iremos al hospital. Tomaremos registro de tus heridas. Luego veremos un abogado. Jeff dice que conoce gente. Yo también. Del otro tipo. Gente que de verdad ayuda a los niños, no que los lastima. El cuaderno pesaba sobre mis piernas, sus páginas cargadas de temor e impotencia. ¿Y si otra vez nadie nos cree? Entonces seguiremos intentando. Encontraremos a alguien que sí. Thomas se sentó frente a mí de nuevo, su mirada seria y protectora. He estado vigilando a Jeff durante meses, murmuró. La forma en que te observa, las excusas para quedarse a solas contigo. Empecé a tomar notas, fotos cuando podía, como cuando te hizo usar ese bikini. Tengo imágenes de él mirándote, la expresión en su rostro, la manera en que acomodó la alberca para poder verla desde varias ventanas. Abrió otro folder. He documentado cada incidente que vi. Las visitas nocturnas a tu cuarto cuando el auto de tu mamá no estaba, cuando te llevaba sola en su camioneta. Así te veo cada vez que regreso. Página tras página con horas, fechas, descripciones, fotos desde mi ventana. Jeff llevándote, tu lenguaje corporal tenso, incómodo. ¿Por qué hiciste todo esto?, susurré. Thomas bajó la voz, sincero. Porque reconocí las señales, el grooming, el aislamiento, la manera en que te preparaba. Mi exesposa hizo lo mismo con nuestras hijas. Convenció a todos de que yo era el peligroso, cuando era ella quien les hacía daño.
No iba a permitir que otro niño pasara por eso. Un golpe en la puerta trasera nos sobresaltó. Nos miramos tensos. Pero no era Jeff. Una vocecita se escuchó. «Señor Thomas, soy la señora Grant, de la calle de abajo». Vi el alboroto. «¿Todo está bien?» Thomas buscó mi aprobación con la mirada. Asentí en silencio. La señora Grant, una mujer mayor con el cabello recogido en gris, entró y de inmediato notó la cobija, mis lágrimas y el cuaderno. «Válgame Dios», exhaló alarmada. «¿Qué pasó?» «Jeff me lastimó», contesté antes de pensarlo mucho. «Me está haciendo daño. Nadie me cree. Solo Thomas». La señora Grant se sentó pesadamente en una silla. «Siempre lo sospeché. La manera en que ese hombre te miraba, tu nerviosismo cerca de él», miró a Thomas. «¿Por eso está Jeff afuera, en su auto? Está tratando de intimidarnos», explicó Thomas. «Fuimos a la policía, pero no nos creyeron». La boca de la señora Grant se endureció. «Claro que no. Jeff entrena a los niños, dona a sus colectas». Se inclinó, me tomó la mano y la acarició suavemente. «¿Qué necesitas?» La simpleza de la pregunta me quebró. Me solté a llorar, sacudida por sollozos feos y profundos. Ella solo se quedó conmigo, firme, mientras Thomas traía pañuelos. Sentí su apoyo. «Necesitamos que la verdad salga a la luz», dijo Thomas. «Jeff va a darle la vuelta a todo. Querrá decir que la secuestré, que inventamos cosas, llenará a todos de mentiras. Entonces será mejor que hablemos primero», decidió la señora Grant, sacando su celular. «Llamaré a mi hija. Ella es trabajadora social en el condado vecino. No tendrá los mismos compromisos». Mientras hacía las llamadas, Thomas me ayudó a terminar la documentación. Cada incidente, cada amenaza, quedaba registrado aunque la mano me dolía de tanto escribir. No me detuve. Jeff finalmente se fue pasada la medianoche. Thomas insistió en que durmiera en el cuarto de su hija, en un colchón en el piso. Las niñas despertaron y la menor, medio dormida, susurró. «¿Te vas a quedar?» «Solo esta noche», contesté. «Eso fue lo que papá nos dijo, pero ya llevamos aquí 2 días», dijo contenta. «Tal vez tú también puedas quedarte 2 días enteros». En la oscuridad escuché su respiración, sintiéndome más segura de lo que recordaba en mucho tiempo. Pero sabía que Jeff no se rendiría. Pronto regresaría con más mentiras y nuevos planes para dañarnos. Y justo como temía, la mañana siguiente trajo nuevos problemas. Thomas me despertó temprano, su cara seria, los ojos cansados. «Jeff ha estado ocupado», murmuró, mostrándome su teléfono. La página vecinal de Facebook estaba invadida de publicaciones sobre Thomas, que me había atraído a su casa, que se me veía trepando por su ventana, que había manipulado a una niña problemática que inventaba historias. Comentarios y apoyos a favor de Jeff inundaban la pantalla. «Le están creyendo», susurré al ver los mensajes. «Algunos sí, pero mira», señaló varias respuestas. La señora Grant defendiéndonos. Unos cuantos más diciendo que también habían notado cosas. No todos están de su lado. Las hijas de Thomas bajaron en pijama. «¿Podemos comer hotcakes?», preguntó la mayor. «En un minuto, Alexandra. Primero necesito que entiendan algo». Se agachó para mirarlas a los ojos. «Quizá la gente diga cosas malas de mí hoy, pero ustedes saben la verdad, ¿verdad?». Ambas asintieron solemnes. «Tú salvas a la gente», dijo la menor. «Como nos salvaste de mamá. Así es. A veces cuando salvas a alguien, otros se enojan». Un coche se estacionó enfrente. Por la ventana vi a una mujer con porte profesional bajarse, seguida por la señora Grant. «Esa es mi hija, Nathaniel», anunció la señora Grant cuando Thomas las dejó entrar. Manejó 2 horas para llegar. Nathaniel se parecía a su madre, la misma determinación en la mandíbula. Me miró una vez y su rostro se suavizó. «Soy reportera obligatoria. Debo hacer un informe sobre lo que has vivido. Pero puedo presentarlo en mi condado, donde Jeff no tiene influencias. Me van a regresar», temí. «No si hacemos esto bien», aseguró Nathaniel. «Primero iremos a un hospital. Documentaremos todo. Luego presentaremos reportes en diferentes agencias. Protección infantil, policía estatal, cualquiera que escuche. Jeff dirá que Thomas te secuestró, pero lo desmentiremos. Thomas, ¿tienes cámaras de seguridad?» «Sí», asintió Thomas. «Demostrarán que ella vino por su cuenta, herida y en busca de ayuda». «Bien, necesitaremos esas grabaciones», dijo Nathaniel, volviéndose hacia mí. «Esto no será fácil. Jeff va a contraatacar. Intentará desacreditar a todos. ¿Estás lista para eso?» Pensé en regresar, en noches interminables con Jeff, en mamá eligiéndolo siempre sobre mí. «Estoy lista», afirmé. Las horas siguientes se mezclaron. El hospital, donde una enfermera gentil documentó cada golpe y corte. La comisaría en el otro condado, donde por fin hubo oficiales que escucharon con atención. Nathaniel presentó informes, hizo llamadas, no dejó que nos relegaran. Pero Jeff no se quedó de brazos cruzados. En la tarde había convencido a medio vecindario de que Thomas era un depredador, de que había secuestrado a sus hijas y que ahora iba por mí. Varios padres metían a sus hijos adentro apenas Thomas cruzaba la calle. «Nos está aislando», dijo Thomas desde la ventana, viendo cómo los vecinos susurraban y lo señalaban. Su teléfono sonó, la escuela, avisando que las niñas no podían regresar hasta nuevo aviso. Otra llamada, su trabajo, sugiriéndole tomarse unos días libres, mientras las cosas se aclaraban. «Está tratando de destruirte», dije. «Por mi culpa». «No, quiere silenciarte. No es lo mismo», respondió Thomas.
pero la tensión era clara en su expresión. Sus hijas veían caricaturas, ignorantes de cómo su mundo se desmoronaba. Esa tarde, todo se salió de control. Mientras cenábamos, oímos gritos en la calle. Un grupo de vecinos se había reunido en la casa de Jeff, que contaba sus mentiras en voz alta. Ha tenido a esas niñas 3 días, decía Jeff. No deja que su madre las vea. Ahora tiene a mi hijastra ahí, llenándole la cabeza de mentiras. Deberíamos llamar a protección infantil, sugirió alguien. Ya lo hice, mintió Jeff con facilidad. Lo están investigando, pero tardan y mientras tanto nuestros niños no están seguros. Thomas cerró las cortinas, pero los rumores seguían, las voces patrullando afuera, cuidando a sus hijos del peligroso de al lado. Papá, dijo Alexandra asustada. ¿Están hablando de ti? Sí, cariño, pero recuerda lo que te dije. A veces la mentira es más fácil que la verdad. El teléfono de Thomas vibró. Un mensaje desconocido. Devuélvela o las cosas empeorarán. Otro. ¿Crees que te ha ido mal? Espera hasta mañana. Te está amenazando, dije, leyendo sobre su hombro. Bien. Las amenazas crean evidencia. Thomas tomó capturas de todo. Que siga cavando su propia tumba. Pero pude ver el costo en él. Había salvado a sus hijas. Me había salvado a mí. Y ahora Jeff le destrozaba su vida en venganza. Esa noche, escuché a Thomas hablar con su abogado. Su exesposa aprovechaba la situación para pelear la custodia total. Los reclamos del vecindario le sumaban argumentos. Aunque había rescatado a sus hijas del abuso, podía perderlas por haber intentado salvarme a mí. Lo encontré en el porche trasero, hundido, cabeza entre las manos. Lo siento, susurré. Te arruiné la vida. Él levantó la mirada, ojos encendidos. No, Jeff arruinó esto. Tu mamá también. El sistema que falla a niños como tú, eso lo arruinó todo. Tú no tienes la culpa de nada. Y mis hijas estarán bien. Ya luché por ellas antes. Lo haré otra vez. Logró esbozar una sonrisa cansada. Además, Nathaniel dice que nuestro caso es sólido. El hospital documentó todo. La policía nos está tomando en serio. Jeff tendrá problemas mucho más grandes que simples rumores. Como si lo invocara. Su teléfono sonó. Era Nathaniel. Se van a mover esta noche, anunció, la voz vibrando de energía. La policía estatal quiere detener a Jeff antes de que destruya evidencia o intimide a testigos. Llegarán en menos de 1 hora. El corazón me latía fuerte. Era ahora o nunca. Nos creerían y Jeff enfrentaría finalmente la justicia. ¿Y si también logra engañarlos? No podrá, afirmó Nathaniel. Me aseguré de que las personas correctas estén a cargo. Oficiales especializados, que entienden cómo actúan los depredadores. Esperamos, relojeando el tiempo. Pasaron 40 minutos. 50. Finalmente, luces azules y rojas llenaron la calle, pero no iban a la casa de Jeff. Se detuvieron en la puerta de Thomas. El estómago se me hundió. De las patrullas bajaron 2 oficiales, rostros severos y en sombras por las luces. Thomas apretó mi hombro. Quédate aquí con las niñas, dijo. Pase lo que pase, recuerda, la verdad nos respalda. Cuando abrió la puerta, vi a Jeff detrás de los oficiales, su rostro fingiendo angustia. Oficiales, gracias a Dios están aquí. Mi hijastra lleva más de 24 horas desaparecida. Este hombre la ha llenado de mentiras sobre mí. La oficial a cargo, una mujer alta con cabello entrecano, miró de Jeff a Thomas. Recibimos un reporte. Usted está ocultando a una menor fugitiva y a 2 niñas que fueron retiradas de la custodia materna. Son mis hijas, respondió Thomas tranquilo. Tengo documentos que prueban el abuso de su madre, y ella vino a buscarme tras ser agredida por su padrastro. Jeff frunció el ceño, fingiendo dolor. ¿Ven? La ha puesto en mi contra. Yo la he criado 3 años. Entreno a los equipos de sus amigas. Soy un pilar de esta comunidad. Pregúntenle a cualquiera aquí. El segundo oficial, joven, con bigote abundante, dudó. Necesitamos ver a los niños, señor. A todos. Thomas titubeó. Luego se hizo a un lado. Están adentro. Pero no los voy a dejar solos con él, señaló a Jeff. Cuando entramos a la sala, Alexandra y su hermana se pegaron a mí, percibiendo la tensión. Las miradas de los oficiales recorrieron el lugar y se detuvieron en los moretones que la niña todavía tenía en el cuerpo. Mi libreta seguía sobre la mesa de centro. La cobija con la que me había envuelto la noche anterior estaba hecha un ovillo. Necesita volver a casa, dijo Jeff acercándose. Su mamá está desesperada. Me eché hacia atrás, alejándome de él. La oficial lo notó de inmediato. Señorita, ¿está lastimada? Antes de que pudiera responder, Jeff intervino. Siempre ha sido dramática. Se inventa historias para llamar la atención. Por eso hemos estado considerando terapia. Thomas sacó una carpeta. Tengo registros hospitalarios de esta mañana donde se documentan sus lesiones, y estas son fotos de las lesiones de mi hija por el abuso de su madre. El oficial apenas les echó un vistazo. Eso es asunto de los tribunales familiares. Ahora necesitamos devolver a esta menor a sus tutores legales. Pero él me lastimó. Las palabras salieron de mí sin poder contenerlas. Entra a mi cuarto en la noche. Me toca. Ella está confundida, interrumpió Jeff con suavidad. Thomas le ha estado metiendo estas ideas. Perdió la custodia de sus propios hijos. ¿Qué les dice eso? La oficial se agachó para ponerse a mi altura. Cariño, ¿el señor Thomas te tocó de manera inapropiada? No, Thomas me salvó. Jeff es quien... Pero Jeff volvió a interrumpir. Oficiales, tengo mensajes de texto de mi esposa. Nuestra hija ha estado portándose mal últimamente. Anda contando historias en la escuela.
buscando atención. Creemos que Thomas la ha estado manipulando, aprovechándose de su vulnerabilidad. Sacó su celular y les mostró lo que parecía una conversación con mamá. Sentí un frío en el pecho al darme cuenta. Llevaba tiempo preparándose, fabricando evidencia falsa mientras nosotros reuníamos la verdadera. El oficial más joven revisó los mensajes. Su expresión cambió, volviéndose dura. «Señor», le dijo a Thomas, «voy a necesitar que salga un momento mientras aclaramos esto. No me voy a quedar solo con ellos», contestó Thomas firme. ¿Se está negando a acatar instrucciones policiales? El oficial llevó la mano al cinturón, tenso. Justo en ese momento, Nathaniel llegó, seguido de la señora Grant. «Oficiales, soy trabajadora social del condado de Por. He estado documentando este caso. Esta niña ha revelado abuso grave de su padrastro». Por un instante, la máscara de Jeff se resquebrajó y la furia cruzó su rostro antes de volver a mostrar preocupación. «Más gente la ha manipulado. Esto es lo que temía. Están armando una red para respaldar sus mentiras. Tengo fotografías», dijo Nathaniel mostrando su celular, «tomadas esta mañana en el Hospital General de Port. Los moretones son consistentes con agresión. Probablemente se los hizo ella misma», replicó Jeff al instante. «O Thomas se los provocó para perjudicarme. Oficiales, cada minuto que pasa con él, más la está envenenando contra su familia». La oficial, claramente en conflicto, se puso de pie. «Tenemos que seguir el protocolo. La menor debe ser devuelta a sus tutores legales mientras se investiga». «No», gimoteé, aferrando el brazo de Thomas. «Por favor, no me hagan volver. Me va a volver a lastimar». Él dijo que lo haría. «¿Ven cómo se pone histérica?», negó Jeff con tristeza. «Esto es lo que digo». Thomas le lavó el cerebro. Las hijas de Thomas rompieron a llorar, aferrándose a su padre. El ambiente era caótico. Niños llorando, adultos discutiendo, la policía intentando mantener el orden, y Jeff desempeñando a la perfección su papel de padrastro angustiado. «Todos cálmense», dijo la oficial mujer en voz alta. «Señor», se dirigió a Thomas, «entiendo sus preocupaciones, pero sin orden judicial debemos regresar a la menor a sus tutores legales». «Entonces consigan una», dijo Nathaniel. «Solicitaré custodia de emergencia. Solo denos 24 horas. Mamá vendrá pronto a recoger a la niña». «Está devastada», insistió Jeff. «No ha dormido desde que su hija desapareció». Como si fuera una señal, el auto de mamá se detuvo afuera. Ella bajó apresurada, con el maquillaje corrido y el cabello despeinado. Evidentemente había estado llorando. Su aspecto era el de una madre angustiada, muy distinta a la mujer que desoyó mis súplicas de ayuda. «¡Mi bebé!», gritó corriendo hacia mí. «Gracias a Dios que estás a salvo. Tenía tanto miedo». Retrocedí, pero me sujetó en un abrazo sofocante. «Mamá, por favor, Jeff me lastimó. Tienes que creerme». «Shh, cariño», susurró en tono condescendiente. «Estás confundida. Thomas te metió esas ideas. Pero ya estás bien». Por encima de su hombro, vi a Jeff mirándome, una sonrisa apenas perceptible en el rostro. Había ganado esa ronda, y lo sabía. «Señora», intervino la oficial, ¿su hija ya había hecho estas acusaciones antes? La actuación de mamá fue impecable. Ha estado batallando últimamente. Desde el divorcio de su padre biológico se ha comportado mal. Jeff solo ha sido paciente y cariñoso». «Eso no es cierto», me defendí, zafándome de su abrazo. «Ustedes saben lo que él hace. Tienen que saberlo». «Oficiales», insistió Thomas desesperado. «Tengo documentación, meses de observación, fotos, notas. Esta niña está en peligro. Y tengo una orden de restricción». Jeff extendió más papeles. «Presentada esta mañana. Este hombre ha estado acosando a mi familia, tomando fotos de mi hijastra, vigilando nuestra casa». Los oficiales revisaron la documentación. Vi en sus rostros cómo la versión de Jeff les resultaba convincente. Thomas se veía devastado, notando que Jeff llevaba ventaja. «Señor, tendrá que mantenerse alejado de esta familia», le dijo el agente a Thomas, «y notificaremos al DF sobre la situación de su hija». «Mis hijas son víctimas de abuso», protestó Thomas. «Tengo papeles de custodia, expedientes médicos. Los revisarán». El oficial lo cortó. «Por ahora, esta niña necesita volver con su familia». Mamá comenzó a empujarme hacia la puerta. Yo me aferré a lo que pude, luchando con todas mis fuerzas. «No, por favor, me hará daño. Thomas, no dejes que me lleven». Thomas intentó alcanzarme, pero el oficial lo detuvo. «Señor, no interfiera». «Papá», gritó Alexandra, «no dejes que se la lleven. Ella está asustada, como nosotros lo estábamos de mamá». Sus palabras flotaron un momento en el aire. Vi una chispa de duda en los ojos de la oficial mujer, pero Jeff ya estaba preparado. «Miren, hasta implica a sus propios hijos en estas historias. Oficiales, este hombre es peligroso. ¿Quién sabe qué le habrá hecho a sus hijas?» Fue suficiente. La agente endureció el rostro. «Señor, necesitaremos que usted y sus hijas vengan a la estación a responder unas preguntas». «¿Qué?» Thomas, incrédulo. «Estoy protegiendo a una niña del abuso, y me tratan como a un criminal. Solo preguntas de rutina», aseguró ella, aunque su tono decía lo contrario. Mamá me arrastró hasta la puerta. Hice un último intento por escapar, corriendo hacia Nathaniel. «Por favor, dijiste que ayudarías, que presentarías denuncias. No dejes que me lleven». Nathaniel me abrazó fuerte. «Sí, estoy denunciando, pero no puedo evitar que la policía te regrese con tus tutores. Sin orden judicial no habrá cambio».
Porque a los jueces no les importa lo que diga una niña problemática, dijo Jeff, confiado y en voz baja. El agente me separó de Nathaniel, con firmeza pero sin violencia. Vamos, señorita, es hora de irse a casa. Mientras me sacaban, vi a los vecinos mirando desde ventanas y cocheras. Jeff había puesto a todos de su lado y presenciaron satisfechos cómo el supuesto depredador era interrogado por la policía mientras rescataban a mi familia. Mamá me empujó al asiento trasero del coche. Por la ventana, vi a la policía escoltando a Thomas y sus hijas hacia la patrulla. Alexandra pegó su mano al vidrio, las lágrimas corriéndole por la cara. Nos miramos un segundo. Dos niños traicionados por los adultos que debían protegernos. El camino a casa fue silencioso, roto solo por los sollozos de mamá. En cuanto dejamos la calle de Thomas, se acabó la actuación. Al llegar, Jeff ya estaba esperando en la puerta, brazos cruzados. «Ve a tu cuarto», dijo mamá con frialdad. «Ya veremos qué hacemos contigo». Corrí, pero Jeff me detuvo en el pasillo. Se inclinó, su aliento cerca. «¿Crees que eres lista? Acabas de empeorar todo, para ti y para Thomas». Me empujó y tropecé hasta mi cuarto, cerrando la puerta tras de mí y dejándome caer sobre la cama. Afuera, escuché a mamá y Jeff conversando en voz baja, planeando el siguiente paso. Una hora después, mamá entró sin tocar. Se sentó en la cama, el rostro duro y calculador. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Podríamos haberlo perdido todo. La reputación de Jeff, nuestra seguridad. Él me lastima, susurré. Lo sabes. Me abofeteó. No fue fuerte, pero sí seco. Jeff es quien nos mantiene, nos ama, y tú intentas destruirlo con tus mentiras. No son mentiras. La policía te cree mentirosa. Los vecinos también. Todos. Menos ese vecino raro que va a terminar en la cárcel por secuestrar a sus propias hijas. Se levantó. Quedas castigada. Sin teléfono o computadora. Solo sales para lo básico. Y si repites estas tonterías, las cosas empeorarán mucho. Para ti y para Thomas. Cerró la puerta con llave y se fue. Oí sus pasos alejándose y después, los de Jeff, pesados, cerca de la puerta. No entró. Solo habló desde afuera. «Dulces sueños, princesa». Y percibí la sonrisa en su voz. «Ahora tenemos todo el tiempo del mundo». Me convertí en un ovillo, cubriéndome la cabeza con las cobijas. Thomas estaba detenido. Seguramente devolverían a sus hijas con su madre abusiva, y yo estaba atrapada y sola, más que nunca. Los días siguientes fueron una pesadilla de encierro. Jeff instaló una cerradura nueva en mi cuarto. Solo podía abrirse desde afuera. Controlaba cuándo podía salir, siempre atento, siempre con esa sonrisa. Intenté decírselo a mi maestra en la escuela, pero Jeff se había adelantado. Se reunió con el director y le contó que yo inventaba historias horribles por influencia de Thomas. Así, todos me miraban con lástima, no con preocupación. «Tu padrastro está preocupado», dijo mi maestra con dulzura falsa. «Quizá deberías hablar con la orientadora sobre por qué inventas esas cosas». La orientadora no fue mejor. Jeff ya la había convencido. Se pintó como el papá preocupado, enfrentando a una niña problemática. Todo lo que decía pasaba por ese filtro. A veces, cuando estamos enojados, inventamos historias para explicar lo que sentimos, dijo. ¿Estás enojada por el divorcio de tus padres? Esto no tiene nada que ver con el divorcio. Jeff me toca. Entra a mi cuarto. Estás recordando mal. Thomas te lo sugirió. Interrumpió. Tu padrastro dijo que él mostró interés preocupante en ti. Me rendí. Jeff había envenenado a todos en mi contra, como hizo con Thomas. Me enteré de lo que le pasó a Thomas por fragmentos de conversaciones susurradas que capté por casualidad. La policía lo había interrogado durante horas. Su exesposa llegó acompañada de su abogado, exigiendo que le devolvieran a sus hijas. Como los moretones ya no estaban frescos, y con la campaña de Jeff en su contra, logró convencer a la policía de que Thomas había secuestrado a las niñas durante el tiempo de custodia de ella. Las niñas fueron devueltas a su madre. A Thomas lo liberaron, pero bajo la condición de mantenerse alejado de todos los niños del vecindario, incluyéndome a mí. Había una orden de restricción. No podía acercarse a menos de 500 pies de nuestra casa, pero Thomas no se rindió. A veces lo veía paseando a su perro justo en el límite de esa distancia. Miraba hacia nuestra casa, y yo intentaba saludarlo desde mi ventana. Jeff se dio cuenta. Parece que Thomas no capta la indirecta, comentó una noche de pie detrás de mí junto a la ventana. Tal vez deba ayudarlo a entender. Al día siguiente, las llantas del coche de Thomas aparecieron ponchadas. Un día después, alguien pintó la palabra depredador con aerosol en la puerta de su cochera. Jeff tenía coartadas impecables para ambos incidentes. Estaba en el trabajo con decenas de testigos, pero en mi interior sabía que él era responsable, igual que sabía que estaba detrás de los problemas repentinos que Thomas comenzó a enfrentar en el trabajo. Quejas anónimas a su empleador, acusándolo de comportamientos preocupantes cerca de niños. 2 semanas después de que me obligaron a quedarme en casa, todo empeoró. Jeff volvió con sus visitas nocturnas, cada una peor que la anterior. Intenté trabar mi puerta con muebles, pero él los quitó todos mientras yo estaba en la escuela. Esa noche, escuché sus pasos acercándose por el pasillo, pero oí otra cosa, un suave golpecito en la ventana. Corrí y vi a la señora Grant de pie en el patio trasero, sosteniendo una linterna. «Abre la ventana», formó con los labios. Fue difícil por la cerradura que Jeff había instalado, pero conseguí abrirla unos centímetros.
Thomas me mandó, susurró con urgencia. Él no puede venir por la orden, pero sabemos que estás en peligro. Nathaniel está luchando para conseguir una audiencia de emergencia. Solo necesitamos un poco más de tiempo. No tengo más tiempo, le supliqué, escuchando los pasos de Jeff acercándose. Ya viene. Mañana en la noche, respondió la señora Grant rápido. Prepárate. Vamos a... Mi puerta se abrió. Jeff apareció, el rostro descompuesto de rabia. La señora Grant se agachó bajo la ventana, pero él ya había visto el destello de la linterna. ¿Con quién hablabas?, exigió. Con nadie. Yo solo... Cruzó la habitación en 2 pasos, apartándome para mirar por la ventana. La señora Grant ya no estaba, pero él vio la hierba aplastada donde ella había estado. «Esa vieja perra», gruñó. «Está trabajando con Thomas, ¿verdad?». Me agarró del brazo, apretando hasta hacerme daño. «¿Qué te dijo? ¿Qué están planeando?». «Nada. Ella solo...». Me sacudió con fuerza. «No me mientas. Sé que planean algo, pero no les va a salir. Soy más listo que ellos». Salió furioso. Lo escuché llamar a mamá por teléfono. En minutos, estaban ambos en la sala, tramando un nuevo plan. Me acerqué a la puerta, esforzándome por oír. «También tenemos que desacreditarla a ella», decía Jeff. «Hacer que parezca parte de los delirios de Thomas. Mañana llamaré a la policía». Mamá estuvo de acuerdo. «Diles que nos ha estado acosando. Ayudando a Thomas a acosar a nuestra hija». «No, mejor idea». Sentí la sonrisa de Jeff en su voz. «Hagamos creer que está ayudando a Thomas con algo peor. Plantamos algunas pruebas. Que la policía saque sus propias conclusiones». Sentí que se me helaba la sangre. Iban a incriminar a la señora Grant, igual que pusieron a todos en contra de Thomas. Tenía que advertirle, pero... ¿cómo? Estaba encerrada, sin teléfono ni computadora. La ventana era mi única opción, pero ahora Jeff la vigilaría. Esperé hasta que la casa estuvo en silencio. Luego intenté otra vez abrir la ventana. Estaba cerrada con seguro. Jeff debió haberla asegurado por fuera mientras yo estaba en el baño. Estaba completamente atrapada. Al día siguiente, en la escuela, busqué a alguien, a cualquiera, que me escuchara. Pero el veneno de Jeff estaba por todas partes. Los maestros me mandaron a la orientadora, que solo habló de mi obsesión con esas historias. Hasta mis amigos me evitaban. Sus padres les habían advertido sobre mis supuestas mentiras. Durante el almuerzo, vi una patrulla en el estacionamiento. El corazón me dio un brinco. Tal vez investigaban a Jeff, pero lo vi salir de la oficina del director con 2 oficiales, dándoles la mano con aire paternal. Me miró y me guiñó un ojo. Esa tarde me llamaron a la oficina del director. Ahí estaban los mismos 2 oficiales, el director, la orientadora y mamá. «Cariño», dijo mamá con voz empalagosa, «estos oficiales necesitan hacerte unas preguntas acerca de la señora Grant». La oficial se inclinó hacia mí. «Hemos recibido información preocupante sobre la relación de la señora Grant con el señor Thomas. Entendemos que ha intentado contactarte. Sabía que era una trampa, pero no veía cómo salir. Ella solo está preocupada por mí». «¿Preocupada o involucrada en algo inapropiado?», preguntó el oficial. «Tu padrastro encontró unas fotos perturbadoras en la computadora de Thomas. Fotos de niños, incluso tuyas». «Eso no es cierto», protesté. «Jeff está mintiendo. Se está inventando todo esto porque...». «¿Porque qué?», interrumpió Jeff con voz suave pero ojos de acero. «¿Porque me preocupo por ti? ¿Porque quiero protegerte de depredadores?». «Tú eres el depredador», grité, poniéndome de pie de un salto. «Tú eres el que me hace daño. Tú eres quien...». Mamá me agarró, sentándome a la fuerza. «¿Ves? Esto es lo que le ha hecho Thomas». Le llenó la cabeza de esas ideas horribles. Ahora la señora Grant también está involucrada, ayudándolo a manipular a nuestra hija. Los oficiales intercambiaron miradas. Creían todo lo que decían. «Tendremos que interrogar a la señora Grant», anunció la oficial. «Y usted deberá mantenerse lejos de ella», añadió, dirigiéndose a mí, por su propia seguridad. Sentía que las paredes me apretaban. Jeff iba eliminando, uno por uno, a todos los que podían ayudarme. Thomas, neutralizado por la orden. Sus hijas, devueltas a su madre. La señora Grant, pronto bajo investigación. Nathaniel, luchando contra un sistema arreglado para que Jeff gane. Esa noche, Jeff llegó a mi cuarto con una sonrisa. «¿Ya ves cómo funcionan las cosas?». Se sentó en mi cama. «Este pueblo es mío, la policía es mía, la escuela es mía, y tú eres mía». Se lanzó sobre mí y me arrastré para alejarme. No había salida. «Thomas no puede salvarte. Esa vieja no puede salvarte. Nadie puede salvarte. Así que más te vale dejar de pelear». Le di una patada, gritando, esperando que mamá oyera, que hiciera algo al fin, pero jamás vino. Al final, Jeff se fue, dejándome llorando en el piso. Me acerqué a la ventana, desesperada por aire, por huir, o por cualquier cosa. Fue entonces que lo vi. Un trozo de papel atascado en el marco por fuera. Lo saqué con la uña. Era de Thomas. Su letra era apretada y ansiosa. «Mañana, 3 p.m. Prepárate. T». No sabía qué plan tenía, pero era mi única esperanza. Escondí la nota bajo el colchón e intenté dormir, contando las horas hasta las 3. El día siguiente fue eterno. Jeff me vigilaba más de cerca que nunca, como si sintiera que algo se acercaba. Se tomó el día libre solo para estar pendiente. A las 2:45, escuché sirenas a la distancia. Jeff se asomó por la ventana, frunciendo el ceño. Las sirenas se acercaron y vi humo elevándose en el vecindario.
Incendio en la casa de los Johnson, informó mamá, mirando por otra ventana. Parece serio. Jeff maldijo. Los Johnson vivían 3 casas más allá, lo bastante cerca como para que los bomberos quisieran evacuar la cuadra por precaución. Así fue. Minutos más tarde, un bombero llamó a nuestra puerta. Señora, necesitamos que todos evacúen mientras controlamos esto. Por supuesto, dijo mamá, tomando su bolso. Ponte los zapatos, cariño. Jeff estaba inquieto, pero no podía discutir con los bomberos. Salimos y busqué entre la multitud de vecinos en la calle. Ahí estaba Thomas, al borde del límite de la orden. Sus ojos buscaron los míos. En medio del alboroto, la atención de Jeff estaba dividida entre vigilarme y aparentar ser el buen ciudadano. Empecé a alejarme poco a poco de mis padres, moviéndome hacia el grupo de niños. Jeff lo notó e intentó seguirme, pero un bombero lo detuvo para preguntar sobre las líneas del gas. Esa era mi oportunidad. Corrí, luchando por abrirme paso entre la multitud. Oía a Jeff gritándome, a mamá llamándome por mi nombre, pero no me detuve. Thomas se movió también, sin cruzar el límite impuesto por la orden, encaminándose a su auto. Jeff empujaba gente para seguirme, gritando que alguien me detuviera. Está confundida, no está a salvo, deténganla. Pero en medio del caos, nadie prestó atención a una niña que corría. Llegué al límite justo cuando Thomas llegó a su coche. No podía cruzar para ayudarme. Eso violaría la orden y le daría a Jeff el pretexto para hacer que lo arrestaran. «Corre a casa de la señora Grant», gritó Thomas. «Nathaniel está ahí con los papeles». Giré y corrí a toda velocidad por 2 calles. Detrás de mí, Jeff ya no pedía ayuda. Venía tras de mí, furioso y rápido. Estaba agotada, mi cuerpo débil tras semanas de encierro. Oía los pasos de Jeff acercándose, su respiración furiosa. La casa de la señora Grant apareció a la vista, la puerta abierta. Nathaniel estaba en el porche con una mujer trajeada. «¡Apúrate!», gritó Nathaniel. Me esforcé, pero la mano de Jeff rozó mi espalda, buscando mi camisa. Me zafé dando un salto, solo unos metros más. «Ya te tengo», gruñó Jeff, cerrando su mano en mi brazo. Me jaló hacia atrás justo al entrar al jardín de la señora Grant. La mujer de traje dio un paso adelante. «Suéltela, señor Morrison. Soy la jueza Patricia Hawkins del Tribunal de Familia. Acabo de firmar una orden de protección de emergencia». La sorpresa aflojó el agarre de Jeff. «¿Qué? ¿No puede?» «Sí puedo, y ya lo hice», dijo la jueza Hawkins, segura. Con las pruebas presentadas por Nathaniel, incluidos expedientes médicos, fotografías y declaraciones juradas de varios testigos, esta niña queda bajo custodia protectora de emergencia. «Esto es secuestro», balbuceó Jeff. «Voy a arruinarla». «Yo... no va a hacer nada», intervino Thomas, apareciendo en el borde del jardín, cuidando no cruzar la línea marcada por la orden de restricción, excepto enfrentar las consecuencias de lo que hizo. Se acercaban más sirenas, pero no eran los bomberos esta vez. 2 patrullas de la policía estatal se detuvieron y varios oficiales, desconocidos para mí, descendieron con paso decidido. «Jeffrey Morrison», anunció uno de ellos. «Tenemos una orden de arresto en su contra por abuso infantil, agresión sexual a una menor e intimidación de testigos». El rostro de Jeff perdió todo color. Miró a su alrededor, buscando desesperado una vía de escape. Vio a mamá corriendo, a los vecinos reunidos, a su mundo cuidadosamente construido desmoronarse frente a sus ojos. «Esto es un error», balbuceó, ya sin esa arrogancia desafiante de antes. «Soy un pilar de esta comunidad. Entreno softball. Dirijo una organización benéfica». «¿Yo? Usted es un depredador», le cortó la señora Grant, su voz baja pero firme. «Y tenemos pruebas». Mientras los oficiales se acercaban con las esposas, Jeff hizo un último intento desesperado. «Está mintiendo. Todos lo están. Thomas los manipuló. Revisen su computadora. Encontrarán cosas. Se los aseguro». «Ya revisamos su computadora», dijo uno de los oficiales. «Encontramos la evidencia que usted mismo colocó ahí ayer. También hallamos sus huellas en la memoria USB que usó para transferirla, y la compró con su tarjeta de crédito». La mandíbula de Jeff se abrió y cerró, sin lograr emitir palabra. Detrás de él, mamá se había detenido en seco a media calle. Su rostro era pura conmoción. «Mamá», llamé, aún esperando, en el fondo, que me eligiera aunque fuera esta vez. Me miró, luego a Jeff siendo esposado, luego a los vecinos observándonos. Vi el momento en que decidió de qué lado estar. «Es un malentendido», dijo, corriendo hacia Jeff. «Mi hija está mal. Se inventa cosas. Jeff jamás haría algo así». «Señora», interrumpió la jueza Hawkins, su tono cortante. «Su hija tiene lesiones documentadas extensas, consistentes con abuso. Hay múltiples testigos. Su esposo fue sorprendido sembrando pruebas para incriminar a otro hombre. Esto no es un malentendido». El rostro de mamá se descompuso, pero no por comprensión o arrepentimiento, sino conteniendo rabia. Y esa furia iba dirigida hacia mí. «Arruinaste todo», escupió. «Nuestra vida, nuestra reputación, todo». «No», la detuvo Thomas con voz serena y firme. «Jeff arruinó todo. Usted lo permitió. Su hija sobrevivió a pesar de ustedes». Los policías esposaron a Jeff, que seguía protestando y lanzando amenazas como si nadie pudiera ya escucharlo. Pero el hechizo se había roto. Los vecinos que antes rechazaban a Thomas ahora agachaban la cabeza avergonzados. Padres que habían creído las mentiras de Jeff susurraban entre ellos. Por fin, la verdad largamente silenciada estaba al descubierto. «¿Qué pasa ahora?»,
Le pregunté a Nathaniel. Ahora estás a salvo, respondió, rodeándome con el brazo. Te quedarás con una familia de acogida mientras resolvemos todo lo legal. Thomas está peleando por recuperar a sus hijas. Las pruebas que ayudaste a conseguir sobre su madre van a ser clave, y tendrás que testificar contra Jeff. Asentí, cansada pero aliviada. No era un final, sino el inicio de algo diferente. Aún quedaban juicios y días difíciles adelante, pero por primera vez sentí que podía respirar. La multitud se dispersó y Thomas se acercó a la línea divisoria. Nos quedamos ahí, tan cerca pero aún sin poder abrazarnos. Solo nos miramos, con todo lo que no podíamos decir a flor de piel. Me salvaste, murmuré. Tú te salvaste, respondió él. Solo te ayudé, y tú ayudaste a salvar a mis niñas. Mañana la jueza revisa nuestro caso gracias a todo lo que se ha descubierto. La señora Grant se unió, conteniendo lágrimas. Lamento tanto que nos haya tomado tanto tiempo ver la verdad y actuar, dijo. Actuaste cuando realmente importaba, respondí. Eso es lo que cuenta. El incendio en la casa de los Johnson ya estaba bajo control. Había sido solo un pequeño fuego en la cocina. Mucho humo, pero pocos daños. Thomas sonrió, casi aliviado. Momento conveniente, comenté. Muy conveniente, asintió él bajando la voz. Casi como si alguien con experiencia en sistemas eléctricos hubiera sugerido revisar ese cableado viejo, y justo a tiempo hubieran saltado algunas chispas. Thomas, lo regañó suavemente la señora Grant, sonriendo también. Mientras Nathaniel me acompañaba a su coche, eché un último vistazo al vecindario que había sido mi cárcel. La casa de Jeff estaba vacía. Mamá había huido, llevándose a mis hermanas y su propio silencio. La casa de Thomas lucía nuevos grafitis. Donde alguien había tachado depredador, ahora se leía héroe. Sabía que no era un final perfecto. Iba rumbo a una familia de acogida y no sabía aún qué me esperaba. Thomas tendría que seguir luchando en los juzgados. Las batallas que venían serían largas y duras, pero yo era libre. Jeff estaba bajo custodia. La verdad, al fin, ya no podía ser ignorada. Y a veces, eso es suficiente para comenzar a sanar. Pero Patricia Chen contrarrestó cada intento. El caso de mamá era más complicado. Su abogada aseguró que ella también era una víctima, manipulada por Jeff, pero la fiscalía presentó pruebas contundentes de que ella lo encubría activamente. Me amenazaba para que guardara silencio y lo elegía a él por encima de mi seguridad una y otra vez. 3 meses después de la detención de Jeff, me llamaron a testificar en una audiencia previa al juicio. Verlo allí, con un overol naranja, esposado y reducido, fue surrealista. Antes parecía tan poderoso, tan intocable. Ahora no era más que un hombre patético encadenado. Testifiqué durante 2 horas, relatando el abuso. El abogado de Jeff intentó poner en duda mi relato, insinuando que estaba confundida o que Thomas me había influenciado, pero me mantuve firme y clara. Thomas me salvó, repetí con convicción. Jeff me hizo daño, y esos son los hechos. La jueza dictaminó que había suficientes pruebas para enjuiciarlo. El abogado de Jeff enseguida trató de negociar un acuerdo, pero Patricia Chen no aceptó nada menos que una sentencia significativa de prisión. El juicio de mamá fue el primero. Tuve que testificar de nuevo, esta vez sobre su conocimiento y su complicidad. Fue más duro que testificar contra Jeff. A pesar de todo, una parte de mí aún quería que me amara, que me escogiera por encima de todo. La declararon culpable de poner en peligro a una menor y de no protegerla. Le dieron 3 años de prisión, con suspensión tras 1 y luego libertad condicional. Además, tendría que registrarse como agresora de abuso infantil y jamás podría tener contacto sin supervisión con menores. Recuerdo su mirada al ser llevada, sin disculpa, sin remordimiento, solo rabia por lo que, según ella, le había hecho. El juicio de Jeff explotó en los medios, un supuesto pilar de la comunidad, expuesto como depredador. Los titulares hablaban de su labor altruista y de cómo usó su puesto de entrenador para acosar. Varias familias presentaron preocupaciones que antes, por su reputación, habían callado. Las grabaciones de las cámaras de seguridad resultaron devastadoras. La fiscalía editó con cuidado el material para preservar mi privacidad, pero mostrando el patrón de abuso de Jeff. El jurado se veía incómodo e incluso enfermo al verlas. Thomas declaró sobre sus observaciones, su documentación, cómo Jeff me aisló sistemáticamente. El señor Grant testificó sobre las amenazas de Jeff y sus intentos por incriminar a Thomas. Incluso algunos vecinos que habían creído en la inocencia de Jeff contaron cosas que, ahora al mirar atrás, les parecían señales de alerta. Jeff testificó en su propia defensa, tratando aún de fingirse víctima. Alegaba que yo había malinterpretado su cariño y que Thomas había tergiversado interacciones inocentes, pero bajo el contrainterrogatorio, su historia se desplomó. El jurado apenas necesitó 3 horas para alcanzar un veredicto, culpable de todos los cargos. La jueza le dio 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante 15. Jeff gritó cuando se lo llevaban, acusando a todos de arruinarle la vida, pero ya nadie quería escucharlo. Después de los juicios, la vida fue tomando un ritmo diferente. Me quedé con los Gullens, quienes se ofrecieron a adoptarme a largo plazo. Me dieron estabilidad y paciencia mientras procesaba el trauma. Thomas y sus hijas se volvieron mi familia extendida. Todos los domingos cenábamos juntos. Las niñas y yo creamos lazos profundos, apoyándonos en nuestra sanación mutua. La señora Grant se transformó en la abuela que nunca tuve. Me enseñaba a tejer,
me ayudaba con la tarea y siempre tenía galletas frescas. El aniversario de mi escape fue difícil. Para entonces llevaba un año en terapia, avanzando poco a poco, pero luchando aún con pesadillas y problemas de confianza. La doctora Patel me recordaba que sanar toma tiempo. No eres la misma de antes, dijo. El trauma te transforma, pero eres más fuerte de lo que piensas. La escuela fue mejorando. Hice nuevos amigos que no sabían toda mi historia, que me apreciaban por quien estaba llegando a ser, no por lo que sufrí. Thomas consiguió trabajo en una empresa de seguridad que valoraba realmente su dedicación y su instinto protector. Sus hijas prosperaron en la terapia y en su nueva escuela, lejos del abuso materno. El vecindario también cambió. La casa de Jeff fue vendida, llegando una familia joven sin saber nada de lo ocurrido allí. La comunidad se hizo más alerta, más dispuesta a escuchar cuando los niños hablaban. Di charlas en reuniones comunitarias sobre cómo identificar el abuso, sobre la importancia de creerle a los niños, sobre el peligro de los depredadores tras una fachada respetable. Fue difícil, pero necesario. 2 años después de la condena de Jeff, hablé en una conferencia para trabajadores sociales y fuerzas del orden sobre mi caso. Conté cómo el sistema me falló al principio y cómo la perseverancia de alguien para registrar la verdad me salvó. Thomas vio lo que otros no supieron ver, dije. Arriesgó todo por proteger a una niña que ni siquiera era su hija. Eso es lo que se necesita. Los Nguyen me adoptaron oficialmente en mi cumpleaños número 16. La sala del tribunal estaba llena de quienes se habían convertido en mi verdadera familia. Thomas y sus hijas, la señora Grant, Nathaniel, la detective Martínez y Patricia Chen. Incluso la jueza Hawkins, quien años antes firmó mi orden de protección, participó en la adopción. Es maravilloso verte prosperar, me dijo al firmar los papeles que me hicieron parte de los Nguyen. Esa noche celebramos en la casa de Thomas. Todo el vecindario acudió. Las mismas personas que antes daban la espalda ahora celebraban nuestra supervivencia y el poder de la resiliencia. Salvaste a mis hijas, me dijo Thomas en voz baja, mirando cómo jugaban con otros niños. Tu valentía me dio la evidencia para protegerlas. Nos salvamos el uno al otro, respondí, contemplando a mi familia elegida y pensando en cómo todo pudo ser distinto. Si Thomas no hubiera sido mi vecino, si no hubiera estado atento, si no hubiera arriesgado todo para ayudarme, Jeff cumplía su condena. Ya no era una amenaza. Mamá había desaparecido después de su liberación y se mudó lejos. No la extrañaba. Las cicatrices, físicas y emocionales, seguían ahí. Todavía había noches en las que el miedo me despertaba. Algunos días era difícil confiar, pero estaba sanando. Ahora estaba rodeada de personas que realmente me amaban y protegían. Eso es sobrevivir. No es un destino perfecto, sino un camino continuo. Se avanza día a día, junto a quienes te acompañan. Thomas sigue viviendo cerca de los Nguyen. Cuando nos mudamos, buscábamos estar siempre cerca de él. Sus hijas me llaman su hermana mayor. La señora Grant tampoco soportó separarse de su familia y se mudó a nuestro mismo barrio. Somos una familia poco convencional. Unidos no por la sangre, sino por algo más fuerte. La decisión constante de protegernos, de creer en nosotros, de no permitir nunca más que un niño sufra en silencio. Y cada día elijo sanar, crecer y vivir, porque esa es la mejor respuesta para quienes quisieron destruirme. Ya no estoy rota. No soy solo una víctima, soy una sobreviviente.